damos la bienvenida a nuestros amigos que en esta tarde nos están visitando. Amén. Gloria a Dios. Bien, rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 15, del verso 32 al 39. Amén. Usted, si tiene su Biblia, lo abre, y si no, también en la pantalla vamos a compartir para que usted pueda visualizar allí. Amén. Dice el Señor en su palabra: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Gadala. Amén. Muy bien. Este episodio que nos habla acerca de cuando el Señor muestra su compasión y alimenta a estas 4,000 personas, también se encuentra en otro libro de la Biblia, el libro de Marcos, ¿no? Y seguramente tiene mucho que enseñarnos este milagro que hizo el Señor. Por eso se da en otro también, se menciona en otro pasaje, en otro libro de la Biblia. El tema para hoy, queridos hermanos, lo he titulado La inmensa compasión de Jesús. En el pasaje que hemos leído vemos, ¿no?, cómo el Señor expresa esa compasión, pero previo a ello, nos narra que Jesús, nuestro Señor, Él se encontraba, dice, anunciando el Evangelio. Y ¿saben qué? Siempre las multitudes lo seguían. A donde Él iba, las multitudes lo seguían. Se enteraban, y donde Él iba, ellos estaban allí. Pero dice que en esta ocasión Jesús se apartó junto al mar de Galilea y subió a un monte, y muchos al oír que Él se iba a ese lugar, le siguieron. Y miren, dice que ellos trajeron a mudos, ciegos, cojos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies del Maestro. Los trajeron porque sabía que el Señor Jesús estaba haciendo estos milagros, que solamente Él podía librarlos de esa situación en que ellos estaban. Miren, ¿y qué es lo que Jesús hacía? Jesús dice, los sanaba. Entonces, al ver esto, toda la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los cojos saltar, a los sordos oír. Se maravillaban de todo lo que el Señor Jesús hacía. Pero en eso el Señor, después de haber hecho todos estos prodigios, de haber mostrado estas señales, el Señor vio una necesidad en esta multitud. Por eso en el verso 32 dice que llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. No sé si han pasado frío, calor,
No tenían posiblemente en un monte, no había dónde sentarse, unos cojines, cómo acomodarse, ¿no? Pero han estado conmigo. Y ahora no tienen que comer. ¿Cómo puedo enviarles yo así en ayunas? De repente en el camino se pueden desmayar. Él pensó. Lo que el Señor les estaba tratando de decir a sus discípulos es: mi corazón se conmueve al ver la necesidad de esta multitud. Mi corazón se conduele. Él los había visto durante estos 3 días, hermanos. Estas personas se habían mantenido atentos, escuchando las enseñanzas del Maestro. Jesús los había visto. No se desanimaron a pesar de las circunstancias, del modo en que ellos estaban, sino más bien permanecieron allí atentamente. Entonces Él pensaba: ¿cómo puede dejarlos así, sin atender su necesidad? Es que el amor y la compasión de Jesús, hermanos, no es igual a la compasión que muchas veces se ve en nuestro entorno. Muchos, a veces, hasta nosotros mismos podemos decir, al ver a alguien, algún desvalido, qué pena, y tener, sí, sentimientos de compasión, pero la compasión que Jesús tenía, Él lo demostraba con acciones. No era solamente en palabras, sino Él lo demostraba en acciones, ¿no? Entonces, Jesús quiso enseñar a sus discípulos, a estos 12 que Él los había llamado con un propósito. El propósito es de formarlos, de enseñarles, de instruirles, porque ellos serían aquellos que iban a continuar el ministerio del Señor. Los tenía que preparar, los tenía que instruir, y cada vez que el Señor hace algo, un milagro, una señal, siempre ha sido para poder enseñar tanto a sus discípulos como también dejarnos a nosotros enseñanzas que Él espera y esperaba que sus discípulos pudieran ver y pudieran seguir ese ejemplo que Él les había dejado. Igual es para nosotros. Entonces vamos a ver que Jesús quería mostrarle 3 grandes verdades a sus discípulos. Una de ellas es que ellos entendieran que al lado de ellos tenían un Salvador compasivo. Un Salvador compasivo, ¿no? Y lo dijo en el verso 32. Amados hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender. Jesús no es indiferente a la necesidad del ser humano. No es indiferente cuando ve la necesidad, cuando ve al desvalido, cuando ve a aquel que está sufriendo, cuando ve a aquel que está necesitado, que está buscando socorro. Él no se muestra indiferente. Siempre va a estar atento a nuestra necesidad, así como lo tuvo con esta multitud. Dios, el Señor Jesús, tiene en cuenta nuestras necesidades más pequeñas como las necesidades más grandes. Miren, fue Dios quien creó al hombre. Desde un principio, desde el momento que lo creó, Dios siempre satisfizo su necesidad. Lo puso en un huerto. ¿Cómo estaba ese huerto? Lleno de plantas, para que el hombre pudiera sustentarse, tuviera el alimento. No lo creó y lo dejó abandonado, sino siempre vio su necesidad. Lo puso en este huerto donde había mucho de qué alimentarse. Miren, también vio su necesidad cuando Él vio al hombre que Él se encontraba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Miren, el hombre no pidió, Adán no pidió.
Fue Dios quien vio esta necesidad en el hombre. También, entonces, Dios suple las necesidades físicas, las necesidades económicas, pero también nuestras necesidades espirituales. Dios le permitió al hombre poder tener comunión con Él. Adán podía hablar con Dios. Adán tenía esa relación con Dios. Entonces podemos darnos cuenta desde el momento que Dios creó al hombre, siempre se ha preocupado por satisfacer sus necesidades. ¿Qué necesidades tenemos nosotros? Dios también se preocupa por esas necesidades. Vamos a ver que en el ministerio de Jesús, en muchas oportunidades, Él demostró compasión. Demostró compasión y vamos a verlo. En primer lugar, recordemos este episodio cuando los fariseos, los sacerdotes, tenían la piedra en la mano para lanzar sobre aquella mujer que habían encontrado en adulterio. Miren, hombres que decían conocer y tener el amor de Dios, porque en la ley le habían aprendido que ellos debían amar. Sin embargo, fueron los primeros que querían lanzar la piedra sobre esta mujer. Pero ¿quién vino al encuentro de esta mujer? Vino Jesús. Amén. Vino Jesús. Jesús se compadeció, a pesar que esta mujer estaba en falta, en pecado, pero Jesús se compadeció. No importando su condición, Jesús se compadeció y no permitió que le hicieran daño. En otra oportunidad también Jesús se compadecía de los enfermos. Vamos a ver en Marcos 1:40 y 41, dice que vino a él un leproso. Este leproso rogándole y de rodillas ahí hincada le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice que teniendo de él misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Miren, cuando él dice: si quieres, puedes limpiarme, pareciera que este hombre no encontraba ya, había perdido como esperanza de que alguien le pudiera ayudar. ¿Saben por qué? Porque los leprosos en ese tiempo eran personas despreciadas, eran personas que se les sacaba fuera de la ciudad, eran considerados como personas que ya no tenían, inservibles, digámosles así. Pero allí apareció el Maestro, Jesucristo, aquel que muestra compasión con toda persona. Y dice que le dijo el Señor: quiero, sé limpio. Quizás este leproso lo dijo ya por decir, ¿no? Si quieres, límpiame, sáname, si quieres. El amor de Dios, el amor de Jesús llegó a esta vida y lo sanó. Y este hombre fue limpio. Este hombre fue limpio, fue libre. Fue libre de aquel momento tan triste en que él estaba pasando. Vamos a ver también en otro pasaje en el libro de Mateo, capítulo 20, voy a leer en el verso 30, dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente, miren la actitud de la gente, quizás hasta sus mismos discípulos, la gente le reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Hijo de David, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús fue a su encuentro. Jesús entonces dice, movido a compasión,
tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Jesús mostraba compasión cuando las personas buscaban de su auxilio, buscaban de su ayuda. En otra oportunidad también Jesús se compadeció no solamente de los enfermos, se compadeció de aquellos que estaban afligidos. ¿Cuántos en la actualidad hay personas afligidas? Nosotros mismos podemos pasar por aflicciones. Hoy en este tiempo que estamos viviendo esta circunstancia del cambio climático, los huaicos, hay personas, yo he visto por la televisión personas afligidas, habiéndolo perdido todo. Jesús siempre está para aquel que lo busca. Y miren, en esta oportunidad recordemos que Jesús era amigo de Lázaro, ¿verdad? Era amigo de Lázaro y amaba mucho a sus hermanas, Marta y María. Y Lázaro había muerto y dice que María estaba triste y llorando. Jesús no pudo llegar en el momento en que se le pidió venir, pero Él llegó después porque Él sabía que Lázaro solamente estaba dormido. Entonces dice que se acercó conmovido, dice una vez más. Eso nos quiere decir que el Señor siempre se conmovía por la necesidad. Una vez más, dice, conmovido, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra puesta encima. Sintió el dolor de Marta, sintió el dolor de María. Hasta lloró Jesús. Él lloró. Lloró al ver la aflicción de estas dos personas. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios que siempre está vigilante y atento a nuestra necesidad. Muchos han pensado que durante los tiempos de angustia y de necesidad Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, no es así. El hombre se ha olvidado de buscar y clamar a Dios. Dice la palabra, claman los justos. ¿Y qué sucede? Y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué hacían estas personas para recibir del Señor? Ellos pedían, ellos clamaban, ellos buscaban, ellos acudían. Eso es lo que Dios espera también que nosotros hagamos cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Muchas veces corremos buscando ayuda de otros. Sin embargo, el Señor está allí, dispuesto a poder ayudarnos y socorrernos. También se compadeció de los atormentados, de aquellos que estaban esclavos, de aquellos que estaban atados. Dice en Mateo 17, 14 y 15, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, miren, otra vez hay un clamor, Señor, ten misericordia de mi hijo, le dijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua. ¿Qué hizo Jesús al clamor de este padre? ¿Qué hizo Jesús? Él no dijo, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer. No, miren, Él reprendió al demonio, el cual dejó al muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. En toda circunstancia, el Señor mostró esa compasión. Por eso en Salmo 145 nos dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos. El Señor no hace diferencia. Solamente está esperando
que nosotros podamos abrir nuestro corazón y decirle: Señor, Señor, te necesito. No encuentro solución a esta situación. Estoy enfermo, me encuentro abatido, me encuentro entristecido. No hay quien pueda abogar por mí. Entonces Él acude al encuentro de aquel que le clama, porque Dios tiene un corazón compasivo. Nuestro Señor es compasivo. ¿Qué necesidad? ¿Con qué necesidad quizás usted ha venido en esta tarde? Tenga la plena seguridad que el mismo Señor que obró en estas vidas, en estas personas necesitadas, que otros no querían ayudar, que otros se enojaban, hasta querían que los echase fuera o los reprendían, usted tenga la plena seguridad que aquellas cargas que usted ha traído, que aquellas aflicciones que usted ha traído, que aquella necesidad, hoy el Señor está aquí para poder socorrerle y ayudarle. Amén. Pero ¿qué tiene que hacer? Lo que hicieron ellos. Clamaron y buscaron, pidieron y el Señor obró en sus vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo puede hacer con usted. Levante su mano y diga: el Señor también lo puede hacer conmigo. Él puede quitar mis cargas. Él puede quitar mi aflicción. Él puede socorrerme. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces miren, Jesús quería enseñarle a sus discípulos a que ellos mostraran también este corazón compasivo, porque ellos estaban siendo instruidos. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Miren, al escuchar lo que Jesús les dijo acerca de su corazón compasivo, ellos respondieron y dijeron. Entonces sus discípulos dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Hermanos, hace poco, en el capítulo 14, si usted abre su Biblia, del mismo Mateo, miren, en el capítulo 14, el verso 13, hace poco el Señor ya había hecho un milagro similar cuando alimentó a los 5,000. Algo similar sucedió. Claro que fueron más personas alimentadas, con menos provisión inclusive. Los discípulos sus ojos habían visto el milagro. Ellos habían experimentado lo que el Señor ya había alimentado a estas personas. Sin embargo, en el pasaje que hemos leído, ellos dicen: ¿de dónde nosotros tenemos? Señor, lo que nos estás pidiendo es algo imposible. Estamos en el desierto. ¿Cómo en el desierto vamos a encontrar tantos panes para esta multitud tan grande? Habían olvidado lo que su maestro ya había hecho. El Señor ya había multiplicado. El Señor ya había alimentado. Muchas veces olvidamos lo que el Señor hace en nuestras vidas, las maravillas, las bendiciones que Dios ha traído en nuestra vida. Estos discípulos tenían la vista muy corta. No era la primera vez que habían estado en una escena así, pero aún así se atrevieron a pronunciar esto. Tenían la vista corta. No habían desarrollado la fe. No habían desarrollado su fe al ver tantas señales y las enseñanzas que Jesús les había dado durante ese tiempo que estaban con Él. Día a día estaban con su maestro. Sin embargo, aún no habían aprendido. Los discípulos, estos discípulos, fueron indiferentes. Mientras que el Señor se mostró compasivo, la actitud que ellos tomaron al decir esto daba una señal de indiferencia.
No tenían compasión con estas personas. Por ellos hubiera querido que ya se retiraran, que se vayan. Muchas veces nuestro corazón no tiene compasión hacia los perdidos, hacia las personas necesitadas. Habían perdido la visión. Miren, lo único que ellos veían era el problema, pero no vieron, ignoraron en quién estaba la solución. La solución estaba en Jesús. Jesús podía multiplicar ese poco en mucho. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús quería enseñarles que ellos tenían un Salvador paciente. Un Salvador paciente, que a pesar de que ellos todavía no asimilaban todo lo que el Señor les estaba enseñando, Él no los desechaba. El Señor no dijo, este de aquí no tiene fe, no me sirve. No los desechó. Tuvo paciencia, tomó una actitud de paciencia, no lo decepcionó. Él no detuvo su propósito porque el Señor los estaba preparando para que ellos pudieran continuar llevando el Evangelio. Así tan igual como el Señor tiene paciencia y tuvo paciencia con estos discípulos, el Señor tiene paciencia también con nosotros. Él continuó preparándolos. Él continuó preparándolos. Miren, el Señor sabía que sus discípulos habían ignorado la solución que Él tenía en sus manos. Y vamos a ver en Mateo 16:15 que Él les dice algo. En Mateo 16:15, sí, a ver, Mateo 16:15, el Señor les dice, después de que ya el Señor había hecho las señales y ellos nuevamente, miren los discípulos llegando, dice, sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Aún no entienden ustedes a pesar que están viendo las maravillas? ¿No pueden comprender ello? El Señor Jesús tuvo mucha paciencia con sus discípulos. Tuvo paciencia para seguir enseñándoles, instruyéndoles, porque sabía, queridos hermanos, que ellos tendrían que continuar su ministerio. Y miren, su paciencia con ellos dio resultado. La paciencia que tuvo Jesús con sus discípulos dio resultado, porque años más adelante, recordemos a Pedro. ¿Cómo fue Pedro? Pedro era un hombre impaciente, era un hombre impulsivo, un hombre alborotado, pero como había estado con su maestro, como Jesús fue tan paciente y continuó enseñándole una y otra vez. Miren lo que hizo en segunda de Pedro 1:12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿A quién estaba hablando Pedro esto? Estaba dirigiéndose a la iglesia, a las iglesias de Asia. Lo que había aprendido de su maestro, él también lo estaba poniendo en práctica. Les decía, no, yo les voy a recordar siempre, les voy a recordar, voy a ser paciente con ustedes, siempre voy a estar con ustedes. Aunque ustedes quizás no se dan cuenta, pero yo les seguiré confirmando en la verdad presente.
Lo que hizo Jesús con sus discípulos, la paciencia que tuvo con él, le fue transmitido también a Pedro, en este caso Pedro, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿qué tenemos que aprender nosotros de ello? Que también nuestro Señor es paciente con nosotros. Porque muchas veces nosotros somos tardos para enseñar, para aprender, Somos tardos para entender. Nos equivocamos, le fallamos. Su paciencia, la paciencia de nuestro Señor no tiene límite. Y miren, qué bueno es saber que nuestro Dios es paciente. Amén. ¿Cuántos se gozan por ello? Si no tuviera paciencia, hermanos, muchos de nosotros quizás ya estaríamos desechados. ¿Por qué? Porque a veces somos necios en poder entender, ¿verdad? Fallamos, avanzamos, luego retrocedemos. Así era la vida de los discípulos. Habían aprendido algo, sin embargo, no lo recordaban. Habían sido enseñados, sin embargo, después seguían cometiendo errores. Entonces, nosotros, así como el Señor tiene paciencia con nosotros, así como una madre, ¿no? Las mamás que hemos criado a nuestros hijos, cuando están pequeñitos, queremos que ellos aprendan a caminar, ¿verdad? Y cuando ellos aprenden a caminar, ¿qué sucede? Por ratos pareciera que ya han aprendido, ¿verdad? Pero de pronto hacen una caída. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos allí para ayudarles. Y nuevamente volvemos a ponerle, yo recuerdo que ponía una banquita por acá, más allá otra banquita, el sofá como para que se pudiera agarrar y pudiera aprender a caminar solo. Hasta que llegaba el momento que ese bebé solito caminaba. Así de paciente es nuestro Señor con nosotros. Él es paciente. Él es paciente, queridos hermanos. Entonces, nosotros también, como hijos de Él, como sus hijos, como sus discípulos, tenemos que también tener esa paciencia. Paciencia con nuestros hermanos, con nuestros hermanos débiles. Tenemos que tener paciencia con aquellos que no conocen a Cristo. En esta semana que estamos en la semana, bueno, que el día de ayer se ha tenido el día de la cosecha, donde se ha evangelizado. El día de ayer estuve en un grupo, ¿no? Y miren, los hermanos tienen que tener paciencia porque los invitados van a requerir ¿de qué? De tocarle la puerta, de llamarle. Y muchos quizás ni siquiera han recibido, han aceptado esa invitación. Quizás en algún momento puede pasar por nuestra mente, mejor ya no lo invito, porque nunca viene. Pero no, nosotros tenemos que ser pacientes con estas vidas. Y si hay almas nuevas, de igual manera, enseñarles a caminar así como a nosotros nos enseñaron. Amén. En Efesios 4:2 nos dice la palabra, cómo nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos, cómo nosotros debemos sostener a aquellos débiles, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. No todos tenemos el mismo carácter. Vamos a encontrarnos de pronto con personas un poco difíciles. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Aprendieron los discípulos, a lo largo del camino, aprendieron que ellos tenían a su lado un Salvador paciente que les entendía. Igual manera, amados hermanos, si nosotros tenemos alguna dificultad,
quizás cargas, debilidades y luchas, no pensemos que el Señor ya nos desechó. El enemigo, Satanás, quiere que tú pongas en tu mente, y muchas veces pones en tu mente y dices, ¿me volverá a perdonar el Señor? Nuevamente cometí este mismo error, pero ¿saben qué? El Señor es paciente. Él nos vuelve a levantar, Él nos vuelve a socorrer. Amén. Los discípulos aprendieron, entendieron que su Salvador era compasivo, pero que también era un Salvador suficiente. Era un Salvador compasivo, era un Salvador paciente, pero que también tenían a su lado un Salvador suficiente. Miren, en el pasaje que hemos leído dice que todos comieron. Ninguno quedó sin alimento. Todos comieron, pero no solamente comieron, sino que se saciaron. Nuestro Señor es un Señor que abunda en misericordia y en gracia. Y dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Todos comieron, todos se saciaron. Ninguno, querido hermano, se quedó sin parte. Recordemos también que en esta multiplicación, miren, esta multiplicación de los 4,000, a diferencia de la multiplicación de los 5,000, la multiplicación de los 5,000 fue dado a un pueblo judío. Sin embargo, aquí, en esta multiplicación de los 4,000, se dio al pueblo gentil. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor es suficiente para poder socorrer a toda persona sin distinción. Él no hace acepción de personas. Por eso es que cuando alguien venía pidiendo ese socorro, Él atendía su necesidad. Nuestro Dios no se limita a un pueblo en especial. Nuestro Dios es compasivo para alcanzar al mundo entero. Por eso es que Él nos dice a nosotros, id y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la encomienda que el Señor nos ha dejado, porque Él es suficiente para poder atender la necesidad de toda persona. Los discípulos tenían que aprender y recordar que el evangelio era para todos y que ellos tenían que seguir predicando este evangelio aun cuando su maestro no estuviera con ellos. Aparentemente, queridos hermanos, aquellos 7 panes y aquellos pececillos que sus discípulos le dieron era insuficiente. Ellos quizás se pusieron a pensar, pero ¿qué va a poder hacer con estos panes? Porque la actitud que ellos tomaron al decir, ¿de dónde vamos a sacar? Estaban demostrando que ellos veían esta cantidad como algo insuficiente para que el Señor pudiera hacer este milagro. Pero ¿saben qué? En las manos de Dios, en las manos de nuestro Señor, lo poco se hace mucho. Lo que no sirve se vuelve útil. Amén. El Señor multiplica, el Señor no se limita. El Señor es capaz de hacer todas las cosas, aun cuando en nuestros ojos no lo puedan percibir. Entonces, miren, hay algo que en este pasaje tenemos que aprender. Quizás en algún momento nosotros hemos pensado que no tenemos mucho que darle al Señor. O quizás nos comparamos con otros al ver los dones y talentos de otros y decimos, ¿qué puedo yo darle a Dios? ¿Qué puedo yo hacer? No tengo habilidades, no tengo muchos talentos. ¿Qué puedo yo hacer?
Pero miren, el Señor de esto insignificante hizo suficiente para muchos. Lo poco que nosotros tenemos, amados hermanos, puesto en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Recordemos que Dios usó a un hombre tartamudo para poder liberar a su pueblo. Moisés no era un hombre preparado. Moisés tenía limitaciones. Sin embargo, él solo dispuso su corazón. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, eso es lo que Dios está esperando. Él no espera que tú tengas grandes habilidades. Él no espera que tú tengas grandes potenciales. Lo que tú tienes, lo que tú quieres poner en las manos de Dios, Él lo hace útil. ¿Qué es lo que tú tienes, amado hermano? ¿Tienes un corazón dispuesto para ser usado por Dios? Para ser multiplicado y traer bendición a otros. Eso que tú tienes, tu corazón dispuesto, es lo que el Señor quiere usar. Es lo que el Señor lo hace suficiente. Eligió a Abraham en su vejez. Abraham mismo dijo, pero ¿cómo? Voy a ser padre de multitudes. Sara se rió. Pero miren, de estas personas de edad, Dios los hizo padre de multitudes. Dios siempre trabaja, hermanos, siempre trabaja con los más sencillos y humildes. Dios usa a los humildes y sencillos de corazón. Lo que solo Él espera es disposición de nuestro corazón. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que podamos decirle, Señor, yo sé que tengo un Salvador suficiente, que con las cosas que Él ha puesto en mí, yo puedo serle útil. Amén. Puedo serle útil. Tenemos entonces un Salvador compasivo. Él desea saciar todas nuestras necesidades. ¿Qué necesidades, amado hermano, hay en tu corazón? ¿Qué necesidades tienes como joven, como señorita? ¿Qué necesidades tienes tú como padre, como madre? Esas necesidades Cristo lo puede saciar. Cristo puede traer bendición sobre ello. Nuestro Salvador es paciente cuando nosotros somos infieles. Dice la palabra que Él permanece fiel. Amén. Él permanece fiel aun cuando nosotros le fallamos. Él permanece fiel. Él está atento a nuestra necesidad. Él quiere ayudarnos y socorrernos. Hoy mismo, este mismo día, hoy en esta tarde, Dios, nuestro Señor, quiere atender tu necesidad. Pero hay algo que tenemos que hacer. La Biblia dice que muchas veces no recibimos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal.